Hola, a todos, aquí les dejo un fanfic que me gustó de One Piece, espero que les guste. Cabe aclarar que este fanfic yo no soy el creador, todos los créditos a su respectivo creador, en la descripción está el link del fanfic. Capítulo 1. El fuego y el sol. Capítulo 2. Koby ayuda a un amigo. Resumen. Luffy lo salvó, ahora es su turno de salvar a su amigo. Advertencia. Sangre, descripciones de lesiones gráficas, procedimientos médicos. Koby vio caer a su amigo. Vio a su hermano sostenerlo mientras se desangraba. Vio cómo se rompía puño de fuego. Koby nunca había visto a un hombre romperse tan fuerte que probablemente pudiera ver las grietas. Sintió tristeza al ver a su amigo tan herido. Vio a Luffy respirar por última vez y las consecuencias que consumieron el campo de batalla. Fire Fist estaba arrasando, nuevas llamas azules incinerando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Hizo retroceder al almirante Akainu. La pelea hizo que todos los ojos en Marineford se apartaran de cualquier otra cosa. Y cuando Marco el Fénix agarró a puño de fuego y corrió, los ojos lo siguieron. Y cuando Barba Blanca tomó su posición final en la guerra, más ojos siguieron eso. Koby aprovechó la oportunidad para correr hacia el cuerpo de su amigo. Se arrodilló, con lágrimas en los ojos. Luffy fue la primera persona que tomó su sueño en serio, prometiéndose mutuamente que Koby lucharía contra él cuando llegara al puesto de almirante. Luffy lo animó cuando nadie más lo haría. Luffy era su amigo. Luffy estaba ensangrentado. Koby pudo ver el interior de su pecho y siguieron más lágrimas. El Mepo lo siguió, haciéndole una mueca a Luffy. El Mepo nunca fue realmente amigo de Luffy, pero incluso a él le gustaba el pirata. Puso una mano sobre el sombrero de paja de Luffy, sabiendo que era su tesoro ahora empapado en su propia sangre. Los ojos de Koby se llenaron de lágrimas. Se mordió el labio, y le bajaron mocos por la cara. Tenía una piedra en la garganta que no se quita. Bajó la cabeza y lloró. Su pecho acaba de moverse. Koby miró hacia arriba y vio que el Mepo señalaba su cuerpo. Se enderezó, sin querer esperar. Se lamió el dorso de la mano, sin preocuparse por la suciedad y la sangre en el dorso de esta. Puso el dorso de su mano en la boca de Luffy. Esperó unos 30 segundos cuando sintió una minúscula brisa en el dorso de su mano. Koby se iluminó, sus ojos se arrugaron de felicidad. Luffy estaba vivo. Estaba mortalmente herido pero vivo, y Koby quería que siguiera así. Sabía que si decía esto, él mismo podría ser ejecutado, pero no le importaba. Salvaría a su amigo aunque fuera lo último que hiciera. Koby corrió hacia un infante de marina muerto, agarrando su abrigo de infantería de marina manchado de blanco, el tiempo suficiente para cubrir a Luffy. Koby miró a su alrededor y vio que nadie les prestaba atención. Bien. Envolvió a Luffy en el abrigo y lo puso en su espalda. Koby llevó a su amigo lejos del campo de batalla, el Mepo lo siguió, luciendo asustado. Ambos sabían que lo que estaban haciendo era sacrílego como un infante de marina, pero Koby puso cara y corrió hacia adelante. Luffy era un pirata, pero seguía siendo una de las personas más importantes en la vida de Koby. Estaba tratando de llevar a Luffy a la parte trasera de la guerra, a las estaciones médicas. Nadie los detuvo, todos notaron la sangre empapada a través del abrigo. Había una cosa en la que los piratas y los marines estaban de acuerdo. Nadie atacaría a una persona que intentara salvar a una persona herida. Pero eso era todo lo que Koby tenía a su favor. Porque incluso si llegaba allí a salvo, Luffy era inmediatamente reconocible, y los marines probablemente lo capturarían o lo matarían de todos modos. Koby estaba tratando de encontrar una solución cuando una persona apareció frente a él. Vio a la emperatriz pirata, Boa Hancock, aparecer justo frente a él. Hablaba en serio y miraba fijamente a Luffy sobre su espalda. Koby retrocedió, el miedo se apoderó de él. No podía luchar contra el señor de la guerra, ella era demasiado poderosa. Y ganaría aún más atención que Luffy no necesitaba. Cuanto más estudiaba Koby a la mujer frente a él, más se sonrojaba. Koby sabía la situación en la que se encontraba, pero no podía ignorar su belleza. Se lo quitó de encima y se concentró en asuntos más importantes. Boa Hancock inclinó la cabeza y se llevó una mano a la cara ante la reacción. Pero Koby vio algo que lo hizo detenerse. Su rostro aún estaba inmaculado, pero vio leves huellas de lágrimas en su rostro. Sus ojos estaban ligeramente inyectados en sangre y sus manos temblaban. Dámelo a mí. Koby retrocedió más, su mano volvió a equilibrar el cuerpo, una postura protectora alrededor de Luffy. Su rostro se endureció y protegió a su amigo con su cuerpo. De ninguna manera entregaría a su amigo a un señor de la guerra que lo mataría. ¿Por qué?
Hancock lo miró apreciativamente, y su rostro se suavizó un poco, pero podría ser solo Kobe pensando demasiado en las cosas. Miró a su alrededor, tratando de ver si alguien les estaba prestando atención, y no era así, porque Barba Blanca estaba peleando con Barba Negra a cierta distancia. La lucha fue destructiva. Ella lo miró y pareció estar considerando algo. Sus ojos se volvieron decididos. Él es alguien importante para ti, ¿no es así? Kobe se estremeció, un poco asustado de que lo vieran. Bajó la cabeza pero asintió con la cabeza, sabiendo que donde quiera que vaya esta conversión, eso sería evidente. Él fue el primero que creyó en mí. Hancock sonrió y el corazón de Kobe dio un vuelco. Eso suena como Luffy. Antes de continuar, ¿está vivo? Hancock sonaba desesperada ante eso, sus ojos mostraban su sinceridad. Fue entonces cuando Kobe supo que podía confiar en ella. Nadie se vería así para un enemigo. Si lo hizo, bueno, era una buena actriz. Su rostro mostraba una gran preocupación por Luffy y sus manos aún temblaban. Kobe la miró y asintió. Apenas, pero aún respira. Hancock se relajó y se llevó una mano al corazón. Gracias a Dios. Miró a su alrededor por un momento, viendo que la atención todavía estaba lejos de ellos. Dámelo a mí. Puedo sacarlo de aquí y obtener la atención médica que necesita. Kobe vaciló, una parte de él todavía no estaba seguro acerca del Señor de la Guerra, pero decidió que esta era la mejor opción que tenía. Hancock no sería interrogado y ella podría irse sin que registraran su barco. Kobe se mordió el labio pero gentilmente sacó a Luffy de su espalda y lo tomó en sus brazos. El abrigo todavía lo cubría, pero se ponía más rojo a cada segundo. Lo entregó al Señor de la Guerra, quien lo recibió con gracia y suavidad. Su rostro se volvió más amable y bajó el abrigo para ver el rostro de Luffy. Su rostro se volvió más grave al ver el rostro manchado de sangre del amigo de Kobe. Su parte inferior de la cara estaba completamente roja por la sangre, y Fire Fist le untó un poco en las mejillas. Hancock volvió a cubrir la cara y asintió a Kobe. Ella lo ató con más seguridad y puso su cuerpo sobre la serpiente con la que siempre estaba. Te debo un favor hoy por salvarlo. No lo olvidaré. Con eso, se escapó del campo de batalla y se fue a su barco. Convirtió a marines y piratas en piedra dondequiera que se interpusieran en su camino. Luffy todavía estaba abrigado, pero se alejaba más y más. Kobe se relajó, feliz de que su amigo estuviera en buenas manos. Eso fue confuso. El Mepo dijo eso, y Kobe estuvo de acuerdo. Muy confuso. La emperatriz pirata fue descrita como una mujer a la que no le importaba el otro género. Es fría como una piedra y ni siquiera miró a nadie. Despiadada y cruel, y de ninguna manera agradable. Así que su cuidado por Luffy fue un shock. Kobe estaba feliz de que se preocupara lo suficiente como para salvar a Luffy. Kobe miró a su alrededor y vio que los piratas se retiraban y los marines los seguían. Su rostro se puso grave. Había demasiada muerte, algo tenía que cambiar. Su amigo casi muere a causa de esta guerra, no podía continuar. Y Kobe sabía lo que tenía que hacer. Hizo esto por Luffy, que estaba en la puerta de la muerte y seguía luchando. Kobe no podía detenerse aquí. Sin el conocimiento de los tres, dos ojos dorados los observaron desde la distancia. Si todavía quieres pelear, aquí estamos. Shanks agitó su espada y la sostuvo a su lado. Su tripulación estaba a su lado e igualmente lista para luchar si la guerra se prolongaba. Su rostro era serio, sin una atmósfera feliz. Siempre odió la guerra, pero esta se llevó la palma. Miró alrededor del campo de batalla, viendo los cuerpos muertos y moribundos de marines y piratas en el suelo. Ambos lados estaban golpeados y magullados. Shanks vio a Barba Blanca con numerosas heridas en su gigantesco cuerpo. Todavía va fuerte pero en sus últimas andadas. Shanks no podía ver a Marco, pero lo sentía, así que no estaba preocupado por él. También sintió a Ace, lo que hizo que se relajara un poco por dentro. Ace era un buen chico, por lo que Shanks se alegró de que no lo mataran. También hay que señalar que era el hijo de su capitán. Shanks estaba feliz de que no lo ejecutaran. Los marines y los piratas hicieron un alto el fuego una vez que Shanks se interpuso entre ellos, no queriendo luchar contra la tripulación del emperador que no estaba debilitada. Estuvo atento a cualquiera que se moviera mal, especialmente a Akainu, que parecía enojado. Estaba cubierto de heridas por quemaduras y sangre, algo que Shanks encontró curioso. Sabía que Ace era el único que podía usar fuego, y eso hizo que Shanks sonriera un poco por dentro. Nunca le gustó Red Dog. Fue bueno ver que lo derribaron. Shanks mantuvo la paz cuando los dos bandos consiguieron sus muertos.
Ambas partes tenían tristeza en sus rostros al recoger a sus camaradas, ambos no querían pelear más. No querían más pérdidas. Shanks prestó atención cuando Barba Blanca comenzó a fruncir el ceño. Observó atentamente un lugar en el campo de batalla, agarrando su Murakumo-Hiri con fuerza. Shanks podía sentir la ira del pirata mayor y se volvió hacia el hombre. Shanks caminó hacia él, queriendo hablar con él. Se detuvo a su lado, empequeñecido por la diferencia de tamaño. Shanks puso una mano en su espada, sintiendo que el anciano estaba a segundos de atacar. ¿Qué ocurre? Barba Blanca miró a Shanks con ojos oscuros. Volvió a mirar el lugar, Shanks siguió su vista y vio un charco de sangre de unos pocos pies de diámetro. No había nadie allí, por lo que Shanks pensó que era solo una cicatriz de batalla en la tierra de Marineford. El cuerpo se ha ido. Barba Blanca se enojó más y Shanks comenzó a entender. Barba Blanca atesoraba a su tripulación, así que si uno de sus hijos moría, querría su cuerpo. Si faltaba, era normal que el anciano reaccionara de esa manera. ¿Quién? Paja Luffy. Shanks se quedó inmóvil, el resto de su tripulación igual. El rostro de Shanks quedó inexpresivo y miró fijamente a Barba Blanca. Beckman llegó al lado de Shanks, sus ojos grises temblaban. Lucky Rowe rompió el hueso de carne que tenía en la mano. Basot tenía una mano sobre su boca, sorpresa en su rostro. El resto de su tripulación tuvo las mismas reacciones, con lágrimas en los ojos. Luffy ocupaba un lugar especial en todos sus corazones, sobre todo Shanks. Luffy era como un hijo para él, alguien que necesitaba ser protegido por el mayor tiempo posible. Shanks se agarró el brazo izquierdo, sintiendo el muñón de un brazo al que se había acostumbrado durante los últimos 10 años. Shanks vio a Luffy de 7 años en su mente, viendo al niño puro e inocente que era hace tantos años. El chico al que le dio su tesoro. Shanks comenzó a temblar, su cuerpo no estaba acostumbrado a la avalancha de emociones que estaba sintiendo. Respiró hondo, tratando de calmarse. ¿Tú lo conocías? No era una pregunta. Barba Blanca ya no estaba furioso, pero Shanks aún podía sentirlo debajo de la superficie. Shanks asintió. Sí. Lo conocí hace años cuando Luffy aún era un niño. Shanks bajó la vista y se agarró con más fuerza el brazo izquierdo. Di mi brazo por él. Los ojos de Barba Blanca mostraban simpatía, algo que no había visto desde que vio a Shanks por primera vez después de la muerte de su capitán. Se quedaron en silencio por un momento. ¿Cómo se fue? Barba Blanca miró a lo lejos, con el rostro puesto en el recuerdo. Shanks miró al pirata, la agitación en sus venas. Toda su tripulación estaba concentrada en la conversación, todos ellos también adoraban a Luffy. Shanks no les quitaría esto. Akainu apuntó a los hermanos. El niño cayó y Ace fue a proteger a su hermano con su cuerpo. Strawa debe haber sabido lo que iba a pasar si mi hijo recibía el golpe, así que arrojó a Ace fuera del camino. Sombrero de Paja recibió un golpe de máxima potencia de Akainu protegiendo a Ace. Shanks negó con la cabeza, el dolor le mordía los talones. Se llevó una mano a los ojos, no quería que nadie viera sus lágrimas. Respiró hondo, exhalando temblorosamente con la piedra en la garganta. Su pecho se sentía pequeño, el aire difícil de entrar en sus pulmones. Sintió lágrimas caer sobre sus mejillas, fluyendo sobre sus cicatrices. Suena como él. Shanks se frotó la cara bruscamente. Mierda. Eso lo va a joder. Barba Blanca asintió con la cabeza al resumen de Shanks de los hechos. Shanks sabía que Ace atesoraba a Luffy, y hacer que muriera en los brazos de Ace. Eso lo destruiría. Destruiría a cualquiera. Especialmente todos los que alguna vez han estado cerca de Luffy, es decir, cualquier persona que conoció y no golpeó, tal vez. Entonces el rostro de Shanks se oscureció. Si ese bastardo de Moria tiene su cuerpo, nadie podrá detenerme. Puedo estar de acuerdo con eso. Shanks y Barba Blanca llegaron a un acuerdo, lo que hizo temblar a algunos marines. Mientras Shanks observaba el campo de batalla, manteniendo la paz. Vio a Garp en la parte de atrás, solo mirando. Tenía huellas de lágrimas en la cara, y nadie pasaba por su lado, todo el mundo tenía la sensación de que si alguien ponía nervioso a Garp, le estaban dando un puñetazo. El corazón de Shanks se compadeció del viejo marine. No importa cuánto lo niegue Garp, él era blando con su familia, sobre todo con Luffy. Tal vez fue la cosa en la que la familia adora al miembro más joven, pero Garp se lo tomó muy en serio. Shanks fue perseguido durante meses después de dejar a Dawn por el enfurecido vicealmirante. Estaba gritando acerca de corromper a su nieto para que fuera un pirata. Pero ahora ese nieto fue asesinado por su organización. Debe ser difícil para el anciano.
Sus ojos se encontraron, pero todo lo que Shanks pudo ver fue un profundo dolor. Garp pudo ver su estado, probablemente notando los ojos rojos y la expresión triste. Asintió con la cabeza a Shanks, pero se fue lo suficientemente pronto. Se retiró a la parte trasera de Marineford, lejos del campo de batalla bañado en sangre. El emperador recorrió el campo de batalla, buscando cualquier señal de Luffy. Shanks se dirigió al lugar donde el viejo dijo que lo mataron. Se arrodilló y tocó el suelo. Vio el charco de sangre de al menos 2 pies de diámetro, todavía húmedo y no seco todavía. Vio algunas diferencias en el patrón de sangre. Vio lo que podrían ser marcas de movimiento, como si alguien estuviera levantando a la persona y se la llevara. Miró al suelo por otro momento y luego siguió el rastro de sangre. Había un camino de gotas de sangre que se alejaba de la costa de Marineford y se adentraba más en la tierra controlada por los marines. Fue difícil rastrear un rastro de sangre donde no era raro encontrar cuerpos, por lo que fue obvio cuando Shanks descubrió que el rastro se secó. Era como si el cuerpo del que salía la sangre se fuera volando. Shanks maldijo en su mente, lamentando no tener al menos un animal que pudiera rastrear olores. Incluso eso podría no haber funcionado, con respecto a todos los olores conflictivos de sangre y muerte en el área. Pero Shanks todavía deseaba tener la opción. Miró a su alrededor, notando que debería regresar ya que no pudo encontrar nada. Los Barba Blanca y su tripulación estaban en el agua, esperando que él regresara. Shanks finalmente vio a Marco, notando la sangre en su pecho y la mirada oscura en sus ojos. Shanks no tenía dudas de que había visto mucho hoy. Ace no estaba a la vista, pero por lo que escuchó, si lo estuviera, sería muy notable. Hizo su camino de regreso a Red Force, los marines se apartaron de su camino como si hubiera abierto el mar. Shanks no sabía qué cara estaba poniendo, pero de todos modos daba miedo a los marines. Partieron una vez que Shanks saltó a la cubierta, ninguna tripulación quería quedarse más tiempo en la roca maldita que era Marineford. La tripulación estaba en silencio, una atmósfera pesada en el barco. Shanks hizo una mueca y se volvió hacia su tripulación. Sus ojos mostraban simpatía y luto en igual medida, pero seguía siendo el capitán. Tuvo que hacerse cargo. Sigue a los Barba Blanca. Tenemos un funeral que planear. Hancock estaba frenética. Por supuesto, no se lo mostró a los perros del gobierno mundial, pero en el momento en que se alejó de los marines, corrió hacia su barco y les ordenó zarpar a toda prisa. Necesitaba estar en Amazon Lily ya. Su amado estaba sangrando y muriendo, necesitaba ayuda. La cara de Luffy estaba pálida, y si no fuera por las respiraciones impredecibles, habría creído que había muerto. Hancock trató de encontrar el latido de su corazón, pero ella no pudo encontrarlo. Con razón se asustó, pero se calmó, marginalmente, una vez que lo vio respirar de nuevo. No es de extrañar que Puño de Fuego pensara que estaba muerto. En todas las medidas de la palabra, Luffy parecía haber sido enviado al otro lado. Y Hancock quería mantener vivo a su amado. El médico de su barco hizo todo lo que pudo, pero todo lo que el médico pudo hacer fue conectar una transfusión de sangre y vendar sus heridas. Lo máximo que podía hacer era no empeorar nada. Hancock contuvo las emociones irracionales que casi la hicieron gritarle a la pobre mujer cuando dijo que no podía hacer nada. Hancock no quería creer que Luffy no pudiera ser salvado, incluso después de alejarlo de Marineford y de los enemigos que pretendían matarlo de inmediato. Hancock se destapó los ojos y miró al hombre que estaba a su lado. Fue el primer hombre que la respetó como persona y no como objeto. Para no mirarla como si fuera un trozo de carne listo para tomar. Ser una esclava de los dragones celestiales la hizo muy familiar con la sensación, pero Luffy ni siquiera la miró de esa manera. Él la miró como cualquier otra persona que encontrarías en las calles, una mirada pasajera y luego ignoró a la persona por completo. Ella ansiaba ese sentimiento. El único deseo que tenía era mantener su isla en paz y ser normal. Hancock escucha cosas, mujeres, incluso sus propios ciudadanos, diciendo que estaban celosos de su apariencia. Los hombres hacen alarde de ella para ganar su favor. Ella pasa, y todas las cabezas se vuelven hacia ella. Se entrenó para disfrutar de la atención, por conveniencia más que nada. Pero todo lo que ella quería hacer era vivir su vida. Quería tener relaciones normales y una apariencia normal, porque todo lo que traía su belleza era dolor. Todas sus pesadillas comenzaron con alguien notando su belleza y queriendo tenerla. En el momento en que una mujer llama la atención, es una mercancía para vender. Una persona hermosa ya no es una persona, sino un rostro para admirar y fanfarronear. Y Boa Hancock es la mujer más bella de los mares, la mercancía más codiciada. Y Luffy la hizo sentir normal.
La vio más como persona que como mujer. Y Hancock, ella, no podía dejar pasar eso. Era como la droga más fuerte llamada bondad, algo que no siente a menudo, solo de sus hermanas y sus súbditos. Se enamoró, algo que nunca pensó que podría sentir. Estaba demasiado dañada para amar, eso era lo que pensaba. El amor hacía que una persona hiciera cosas peligrosas, cosas irracionales. Y Hancock no podía permitirse el lujo de ser irracional. Se convirtió en Warlord para proteger a su gente, para protegerlos del horror que era el mundo exterior. Se convirtió en un perro para las mismas personas que la marcaron solo para que su gente no sintiera el mismo dolor. Y lo arriesgó todo por un pirata novato que la hizo sentir. Luffy le hizo darse cuenta de que había gente amable en este mundo, algo que no se atrevía a esperar. Ella nunca vio la bondad de los dragones celestiales. No lo vio en los otros esclavos. Ella no lo vio cuando comenzó su tripulación pirata. No lo vio en los hombres que miraban su espalda porque no se atrevían a mirarla a los ojos. Vio amabilidad cuando vio a un hombre proteger a una mujer que apenas conocía. Hancock vio amabilidad cuando vio a Luffy cubrió la espalda de su hermana porque sabía que su hermana no quería que su gente la viera. Ella lo vio en la forma en que dijo que golpeó a un dragón celestial y no puso excusas para sí mismo. Golpeó a los torturadores de sus sueños porque el dragón le disparó a su amigo. Dispuesto a arriesgarlo todo por una persona que le importa. Y Hancock se sintió feliz. Ella sabía lo que les sucede a las personas que dañan a los dragones celestiales, por lo que conocer a un hombre que golpeó a uno y no huyó, fue un shock. Ella quería dañar a un dragón celestial durante años, así que saber que ese pequeño pirata lo hizo la hizo feliz. Hancock no tenía la intención de enamorarse, pero ella lo hizo y se volvió irracional. Pero lo hizo con libertad en su alma, ya sin miedo al concepto como en el pasado. Luffy la liberó de las cadenas que no se había quitado de encima a lo largo de los años. Los últimos restos de los lazos mentales que la unían a Marie Joyce se rompieron y Hancock nunca pudo pagarle a Luffy. Así que ver a su amado en tal estado, en el que no podía saber cuándo sus pulmones finalmente se agotarían, era una tortura. Juntó las manos y se las llevó a la nariz. Ella no era una persona religiosa, pero envió una oración a quien quiera que estuviera en la lista, esperando algo. Cualquier cosa. Mi señora. Hancock giró la cabeza hacia la puerta y uno de sus súbditos abrió la puerta. Ella señaló el costado del bote, por lo que ve Hancock. Hay un submarino no identificado en el lado de estribor. Hancock se puso de pie y solo miró al hombre que cambió su vida. Ella caminó a través de la puerta, ella oyó el clic de la puerta cerrándose. Le repugnaba estar lejos del lado de Luffy, pero tenía responsabilidades. Pasó junto a su compañero de tripulación, la capa atrapada en el viento. ¿Dónde? La amazona señaló las aguas y Hancock miró por el costado de su barco. Estaban en mar abierto, tratando de regresar a Amazon Lily a toda prisa. Hancock vio un submarino amarillo brillante, reconociendo vagamente al Jolly Roger en el costado. Se elevó completamente del agua y salió a la superficie. Vio una cubierta y una puerta abierta. Salió un hombre con una espada, una sudadera con capucha amarilla y negra. Él le sonrió y Hancock levantó una ceja impecable. Reconoció a este hombre ahora, uno de los compañeros de la peor generación de la que formaba parte su amado. Trafalgar Law, el cirujano de la muerte. Una recompensa de 200 vallas por su cabeza. ¿Por qué has aparecido frente a mí, gusano? Trafalgar solo sonrió y señaló su barco con su espada. Hay un paciente que necesita atención, y creo que usted y su equipo no pueden manejar el caso. El rostro de Hancock se endureció, ya no estaba relajado, aunque ella no estaba relajada en primer lugar. Al menos en el exterior. Hancock puso una cara de póker que hizo que los hombres menores se desmayaran. No tengo idea de lo que estás insinuando. Trafalgar hizo una pausa por una fracción de segundo, pero aún tenía una sonrisa creciente en su rostro. Puso su espada sobre su hombro y habló. Paja Luffy. Te vi llevártelo, y estaba gravemente herido por lo que vi. Si no estuviera muerto ya. Hancock frunció el ceño, considerando al hombre frente a ella. Hancock decidió ir desde un ángulo diferente. ¿Y por qué te preocupa eso? Trafalgar se encogió de hombros, la imagen de relajado. Soy doctor. ¿No debería ocuparme de los heridos? Hancock miró fijamente al hombre por un momento, viendo a 3 seres escondidos en la puerta del submarino, observando el procedimiento con aprensión. Trafalgar no se inmutó ante su mirada, y ella tuvo que levantarlo unas cuantas barras en su cabeza, no cerca de Luffy pero más alto que la mayoría de los hombres que conoció. Consigue a Luffy.
Dijo eso a sus súbditos que la miraban con preocupación. Se apresuraron a llegar a Lucy desde la sala médica. Salieron un minuto después, Lucy en una camilla. Hancock rompió el contacto visual y sostuvo a Lucy en un acarreo nupcial, con cuidado en el manejo de su cuerpo. Saltó del bote y subió al otro barco. Cayó suavemente, y sus tacones hicieron un suave clic cuando golpearon la madera. Los 3 vigilantes salieron corriendo, camilla en mano. Hancock resopló. Al menos no eran completamente incompetentes. Trafalgar gritó órdenes, sus compañeros de tripulación empujaron a Lucy dentro del submarino. Cuando Trafalgar fue a regresar a su barco, Hancock lo agarró del hombro. Duro. Si haces algo para dañarlo, me aseguraré de que tus últimos días sean dolorosos ese. Trafalgar le quitó la mano, aparentemente sin siquiera considerar su amenaza. Me lo tomaré en serio. Hancock miró al hombre con los ojos entrecerrados. Antes de que entrara por la puerta y la sellara por completo, ella le gritó. Sigue mi barco hasta Amazon Lily, allí estará a salvo. Trafalgar asintió justo a tiempo, la puerta se cerró cuando asintió. El submarino comenzó a hundirse y ella saltó de regreso a su barco. Su equipo la miró fijamente, pero una mirada los devolvió a sus trabajos. Caminó hacia la parte trasera de su barco y notó que los Earth Pirates los seguían en el agua, apenas perceptibles en el mar. Lo miró con cuidado, una guerra dentro de sí misma por permitir que un desconocido esencialmente tuviera la vida de su amado en sus manos. Sabía lógicamente que esta era la mejor opción porque aunque la reputación de Trafalgar Law lo pinta como un demonio, era un buen médico, al menos uno que tenía más posibilidades de salvar la vida de Lucy. A su lado irracional no le gustaba la situación, pero no podía hacer nada. Ella era una luchadora, no una sanadora, y en este mundo, uno de esos trabajos era significativamente más difícil de perfeccionar. Todo lo que puede hacer ahora es esperar y desear lo mejor. Ella giró sobre sus talones, volviendo al timón. Necesitaba ser paciente. Pero ella no era una mujer paciente. Law fue a la sala de operaciones, con sombrero de paja ya sobre la mesa. Shachi, Penguin y Bebo esperan sus órdenes a un lado. No pudieron ayudarlo en la cirugía real, así que esperaron sus órdenes. Law se puso unos guantes de goma y caminó hacia la mesa de operaciones. Sigue el barco de Boa Hancock. No permitas que se pierdan de vista. Señor, sí señor. Todos corrieron a la sala de navegación, sabiendo que su capitán no los quería jugando. Law los sintió irse y miró a su paciente. Su equipo conectó las máquinas médicas correctamente, para alivio de Law. Le confiaba su vida a su tripulación, pero había verdaderos idiotas en esta tripulación. Escuchó el latido del corazón preocupantemente lento de Strawat y vio los niveles de oxígeno abismalmente bajos. Law miró a su paciente, notando las ropas blancas manchadas de sangre que hacían parecer que el doctor estaba desesperado cuando las envolvieron. Law tomó un bisturí y cortó las insignias del cuerpo del niño. Cuando tuvo una vista clara de la herida, luchó por contener un estremecimiento. Law podía ver dentro de su cuerpo sin su fruta del diablo. Sus costillas estaban pulverizadas y visiblemente quemadas. Law pudo ver una costilla que estaba claramente rota y entró en un pulmón por la forma en que se incrustó más en el pecho de Strawat. Los bordes de las heridas eran al menos quemaduras de 3er grado, 4º en el peor de los casos. Law lo estudió más y sacudió la cabeza con incredulidad. Si no fuera por las máquinas que muestran que Mugiwara Luffy está vivo, diría que esto sería claramente un cadáver. Pero el cuerpo respiraba y tenía latidos. Law apretó los guantes con más fuerza, asegurándose de que no se le cayeran de las manos. Puso su espada en la pared, sabiendo que esa herramienta no ayudaría ahora. Law sonrió, la curiosidad científica rebosaba en sus ojos. Esto será interesante. Veamos si puedo mantener vivo a este tipo. Con una sola palabra de habitación, comenzó la cirugía. La cirugía de sombrero de paja Luffy y para ver si se uniría una vez más al reino de los vivos.